io ti lodo, mio Signore. La 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 la. Gracias, muy buenos días a todos. Los saludo con mucho cariño y me uno a todas las oraciones que ya fueron elevadas al Señor para que esta reunión que tenemos nosotros virtual con tantas personas de tantos lugares del mundo sea una comunión con las almas del purgatorio y que el Señor tenga bien hoy y mañana llevar muchas almas a la plenitud de su gloria por la intercesión de todos nosotros que nos unimos no solamente a compartir este misterio de la existencia de este dogma de nuestra Iglesia Católica, sino también porque nosotros creemos que la vida continúa después de la muerte y de que por la misericordia de Dios tenemos la oportunidad, aunque muramos en un estado imperfecto en la relación con Dios, todavía por su misericordia la Iglesia nos enseña que tenemos esta oportunidad de purificar, de purgar. Voy a comenzar con una lectura de la palabra de 1 Corintios 3:13 y dice: la obra de cada uno quedará al descubierto, pues el día la pondrá de manifiesto, porque se revelará con fuego, y el fuego probará el valor de la obra de cada uno. Si la obra que uno edificó permanece, recibirá el premio. Si su obra arde, sufrirá daño. Sin embargo, él se salvará, pero ¿cómo? A través del fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios que sois vosotros es santo. Nadie se engañe. Si alguno de vosotros se tiene por sabio, según el mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio, pues la sabiduría de este mundo es necedad delante de Dios, porque está escrito: Él atrapa a los sabios en su astucia. Y en otro lugar dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Pues esto nos da a nosotros una idea muy clara y bíblica de lo que es este dogma del purgatorio, que desafortunadamente y con mucha tristeza vemos cómo estos pastorcitos mentirosos de las sectas cristianas han convencido a sus seguidores que el purgatorio no existe y lo ridiculizan, y estos pasajes de la Biblia les pasan por encima porque el espíritu de ciencia caído que se llevó a Martín Lutero, a Calvino, a Enrique VIII, se los llevó también a ellos, y no saben que todo este cristianismo de las sectas es un cristianismo corporativo creado en los Estados Unidos para dividir la Iglesia Católica en este continente, ¿no? Por razones comerciales, pero no saben. Pero de todas maneras, nosotros abogamos por ellos también, por todos nuestros hermanos de las sectas cristianas que fueron robados de estas gracias y que sus almas y las almas de sus parientes están en el purgatorio sin que nadie, muchas de ellas, sin que nadie ore por ellas. Yo les voy a leer brevemente sobre esto, sobre el canon de la Iglesia. La doctrina del purgatorio fue declarada dogma en el Concilio de Florencia. Ya el Concilio de León afirma su existencia y el Concilio de Trento confirma este dogma contra los reformadores. En muchos otros concilios, como lo veremos a continuación, se establece el purgatorio como una realidad para muchas almas después de la muerte. El primer concilio de León del año 1245 lo certifica. Luego el segundo concilio ecuménico de León del año 1274. Luego el concilio de Ferrara en Florencia, año 1438-1442. Luego el quinto concilio de Letrán, año 1512.
Y después el Concilio de Trento, año 1545. Y todos estos concilios han certificado y establecido como dogma el purgatorio, la existencia del purgatorio. También establecen que nosotros podemos abogar por las almas del purgatorio. Hay confirmaciones para nosotros los católicos como la Virgen de Fátima, quien le responde a los pastorcitos cuando le preguntan por dos amigas que habían muerto y querían saber cómo se encontraban, y la Virgen les dijo que estaban en el purgatorio. Una de ellas iba a estar hasta el final de los tiempos, pero también la Virgen les enseña dentro de esta catequesis del purgatorio de que si nosotros oramos por ellas, saldrán antes de tiempo, antes de la sentencia que les fue dada. Por eso, con eso se confirma lo que todos estos concilios ya nos han enseñado, de que la intercesión nuestra por los difuntos ayuda a que los que estén en el purgatorio, porque cuando nosotros oramos por nuestros difuntos, no sabemos dónde están, y no se debe escudriñar tratando de descubrir dónde están. Al Señor no le gusta que nosotros entremos en comunicación con los muertos. Por eso es que el espiritismo está prohibido y es como una abominación. No se pueden invocar los muertos. Y por eso nosotros en fe le entregamos nuestros difuntos a Dios, oramos siempre por ellos y abogamos por ellos. Y aquellos que están en el purgatorio se benefician de nuestros sufragios, que el más grande de todos los sufragios es la Santa Misa, la Eucaristía, y sobre todo cuando es presencial, cuando podemos estar presentes. También todas nuestras oraciones, los rosarios, las limosnas que damos en nombre de ellos, los ayunos, penitencia, mortificación y sobre todo nuestro esfuerzo y lucha permanente por nuestra santidad. Si algo le puede ayudar a sus parientes difuntos que puedan estar en el purgatorio, es su conversión, nuestro cambio del corazón. Eso eleva almas hacia Dios, porque a medida que una persona en la tierra se santifica más, también se purifican más las almas que están vinculadas a esa persona, porque es toda una cadena de almas, una familia en Dios que va navegando hacia la luz, y por eso todos vamos afectando a los demás para bien o para mal. Por eso se dice: cada que yo peco, disminuyo las gracias de la iglesia. Cada que yo me confieso, me arrepiento y vivo en santidad, aumento las gracias de la iglesia. Así de que de nosotros depende la vida de todos, y la vida de todos nos afecta a nosotros. Somos una unidad, somos una iglesia que se llama el cuerpo místico del Señor, y los unos nos afectamos a los otros. Por eso comencé yo mencionando también los cristianos de las sectas, porque debemos tenerlos en cuenta. En muchas oportunidades, en oración y dentro de mi experiencia mística con el Señor, cuando el Señor se me apareció hace 24 años ya, yo tuve ese conocimiento de todas esas almas que habían sido confundidas por estas sectas cristianas, que no tenían quien orara por ellas. Y esto no lo hacemos para juzgarlos a ellos por lo que creen que no existe el purgatorio. Esto fue una gracia que ellos perdieron y son manipulados por pastorcitos mentirosos, son llevados a una experiencia bíblica que no tiene el discernimiento suficiente como para leer el pasaje que yo leí de 1 Corintios 3:13. Por ejemplo, yo no sé cuántas veces se lo habrán saltado o qué es lo que entienden sobre ese pasaje. Y hay muchos otros pasajes, como por ejemplo Jesús dice sobre el pecado al Espíritu Santo, dice
que ese pecado no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Y ahí da a entender que en la otra también se perdonan pecados. Así de que es muy claro todo esto, ¿no? De que existe en la Biblia una explicación muy clara sobre el purgatorio. Lo que pasa es que las sectas alegan de que purgatorio no existe porque la palabra purgatorio no la encuentran, pero no se dan cuenta que la palabra purgatorio es algo que se crea en nuestra iglesia, en nuestra doctrina, para describir lo que la Biblia nos enseña de lo que sucede cuando las almas no están preparadas para entrar a la plenitud de la luz, pero que sí reciben la bendición de ser salvadas y no condenadas, ya por la intercesión de las personas que han orado por ellas, o sea que es la economía de su alma que tiene territorios a favor de esa alma, aunque esa alma haya muerto en un estado imperfecto. Sin embargo, existe este camino misericordioso, doloroso, de sufrimiento hacia la plenitud de la gloria, que se llama, según nuestra iglesia, purgatorio. Es una palabra, no la va a encontrar en la Biblia, pero es lo que se ha formado en la iglesia para describir estos diferentes estados de purificación que encuentra la iglesia en las mismas escrituras. Ahora, hay algo muy importante que debemos entender. Pasan más de 200 años en nuestro cristianismo, en los cuales la Iglesia Católica todavía no ha editado lo que conocemos hoy como la Biblia. O sea, este libro sagrado de la Biblia está editado por nuestra Iglesia Católica y fue después de más de 200 años de haber ascendido el Señor al cielo. Esos primeros 200 y tantos años, el cristianismo se propagó con testimonios y leyendo también el Torá, el libro de los judíos, el Antiguo Testamento. Ahora, todo lo que es Nuevo Testamento se recopila por nuestra iglesia y por eso esos testimonios forman la Biblia. Pero entonces Martín Lutero aparece con la idea de que es solo Biblia. Entonces, ¿se imaginan el error de estas herejías? Eso quiere decir que desautoriza completamente la vida de más de 200 años de cristianismo donde no había Biblia. Según él, todo lo que dijeron, lo que hablaron y todo eran herejías entonces no era verdad. Los testimonios de todos los santos y mártires de más de 200 años. Entonces, si no tenían la Biblia, entonces todo lo que hacían, ¿qué era? Mentiras. Por eso es que hay tanta gente que está engañada por estas sectas que le dicen, ¿dónde está en la Biblia lo del purgatorio? ¿Así? ¿Y dónde está en la Biblia entonces lo de los 200 años antes de que la Biblia estuviera editada por la iglesia? Hay cosas tan sencillas, ¿no? Pero estas cosas no se deben entender cuando uno está capturado por un espíritu de ciencia caída. Entonces, este espacio que Dios nos ha dado la posibilidad de escoger para hoy como purgatorio, Divina Misericordia, también está dedicado a nuestros hermanos cristianos de las sectas que no creen que existe el purgatorio, porque vamos a orar por ellos, vamos a abogar por todas las almas que están en el purgatorio, de todas estas personas que fueron engañadas por la reforma, como la llaman, de Martín Lutero y todos estos herejes de esos años, de hace 500 años, y toda la gente que después de eso fue engañada y continuó siendo engañada. Por eso es tan importante entender nuestra misión como católicos con referencia a estos misterios, a nuestros dogmas. Cada que usted se confiese, no se olvide de orar por todos los cristianos que no se confiesan porque le perdieron ese sacramento, porque se lo robaron. Sobre todo aquellos que eran católicos y se lo robaron las sectas. Sobre todo esos que están en más problemas todavía. Cada que usted comulgue,
Acuérdese de ofrecer su comunión también por todos los que conociendo a Cristo no llegan al altar a recibir ese pan. Y es importante que ustedes se acuerden de ellos, que nos acordemos de ellos. Cada que usted participe en todas nuestras tradiciones sagradas de la iglesia, no se olvide de acordarse de todos los cristianos que perdieron las tradiciones sagradas, que no tienen la liturgia, que no tienen absolutamente ninguna estación de Adviento, de Cuaresma, que no aceptan la pasión del Señor porque creen que pasó una sola vez y ya pasó. Ya el Señor nos salvó, sufrió por nosotros, derramó su sangre, aleluya, nos salvó y ya no hay que hablar de eso. Entonces, por esos que creen así, nosotros vivimos la pasión del Señor. Cada que vivimos esos momentos de conmemoración, como se vive la Santa Eucaristía, que en la misma liturgia dice, haced esto en memoria mía. El Señor pide eso. Pues todas las tradiciones sagradas las hacemos en memoria del Señor, pero las hacemos, continuamos viviéndolas porque todo eso existe en el eterno presente de Dios. Nosotros vivimos en el tiempo humano, que es un tiempo limitado, que se llama la economía de la salvación. Tiene un principio y un fin. El principio es el destierro y luego el regreso de Jesús, donde termina este destierro. Pero el tiempo del eterno presente de Dios es ese tiempo en el cual todo está hecho y todo permanece. Miren ustedes que el Señor está en la cruz a las 3 de la tarde agonizando en el eterno presente de Dios. Cuando usted se arrodilla y se une a ese momento, está ahí presente en ese momento que es eterno. No es algo del pasado, no pasó. Por eso nosotros como católicos llevamos el crucifijo con nosotros y lo tenemos en nuestros templos porque nosotros nos unimos a esa cruz y estamos presentes con ella en el eterno presente de Dios, viviendo ese momento de nuestra redención y derrota a los demonios, que es la muerte del Señor en la cruz, y sobre todo su resurrección, que es el triunfo. Y todo esto lo vivimos, pero lo vivimos como una realidad presente, no como una historia sagrada del pasado, como lo viven las sectas. Nosotros lo vivimos porque está vivo, está presente, es una realidad. Y por eso solo la Iglesia Católica tiene el poder para exorcizar un poseso. Mire, ustedes no saben cuántas personas yo he visto que los pastorcitos de las sectas tienen que llevar donde un sacerdote para que termine de liberarlos de una posesión, porque ellos no pueden. Ellos en el nombre de Cristo pueden liberar gente que está oprimida, obsesa o contaminada, pero posesa no tiene, el demonio no le obedece a un pastorcito para dejar un poseso, precisamente porque no tienen la autoridad eclesiástica para eso, porque no tienen las llaves de Pedro que le dio el Señor para atar y desatar. Esas no las tienen. Entonces, debemos entender que todo esto está relacionado con el purgatorio. ¿Cuántas almas hay en este momento en el purgatorio que quisieran que todos nosotros entendiéramos lo importante que es saber que están allá y que existe ese estado y que nosotros durante esta vida temporal podemos evitar llegar allá, evitar ser condenados, llegar al infierno y lograr entrar al cielo? Pero para eso se necesita una decisión muy importante, porque miren que una de las razones por las cuales nosotros como misioneros de la Iglesia Católica consideramos que era definitivo el presentar este caso del dogma del purgatorio a nivel de mucha gente por estas actividades virtuales, es porque sabemos lo importante que es y sobre todo sabemos lo felices que son las almas de purgatorio sabiendo que estamos haciendo esto.
tenga la seguridad usted como católico que es, y cualquiera que nos esté escuchando que no sea católico, que de pronto sea cristiano, tenga la seguridad de que las almas de purgatorio están acá con nosotros presentes, con cada uno de nosotros que está unido a este momento virtual. Le aseguro a ustedes que así es, porque el purgatorio no está en el tiempo ni está en el espacio. El purgatorio está en el eterno presente de Dios. Y si bien es cierto que las almas son sentenciadas por Jesús a un tiempo determinado en el purgatorio, de todas maneras son sentenciadas a un tiempo que está relacionado con la vida terrenal que no culminaron perfectamente para entrar a la plenitud de la gloria. Sin embargo, no están en un estado terrenal en el mundo material, están en un estado espiritual, en el mundo espiritual, porque ya no tienen cuerpo físico, no pueden estar en el mundo material porque no pueden actuar en el mundo material sin tener esta carne. Por eso están en otro estado y en ese estado pueden estar con nosotros presentes. Aquí está el purgatorio presente en medio de nosotros hoy, porque estamos no solamente uniéndonos a esa iglesia purgante, que es una de las 3 iglesias que la iglesia nos enseña, la iglesia celestial o triunfante, la iglesia purgante donde están todas esas almas en transición por la misericordia de Dios, y la iglesia militante que somos nosotros aquí en la tierra. Estamos unidos en este momento a esa iglesia purgatorial en una manera especial con este congreso. Y por eso aproveche usted para ir orando por los difuntos de su familia, por todos los difuntos de las sectas que no tienen quien ore por ellos, por todas las personas que mueren sin conocer a Dios, por los que están agonizando en este momento y no están preparados. Y todo esto puede ayudar a que el Señor pueda rescatar más almas por nuestra intercesión. Cuando ustedes ven el misterio de Getsemaní, el huerto de los olivos, cuando comienza la pasión del Señor antes de que lo arrestan, ustedes se dan cuenta que Jesús escogió a Juan, Pedro y Santiago para que estuvieran muy cerca a él y lo acompañaran, pero él estaba un poquito más lejos de ellos. Dice la palabra que a un tiro de piedra, o sea, tan lejos como puede uno lanzar una piedra, no estaba muy lejos. Y ahí se iba a orar solo él con el Padre y vivir todo ese dolor que vivió. Pero él quería que los apóstoles estuviesen despiertos, apoyándolo a él en las oraciones que estaba haciendo. Por eso vino 3 veces a verlo y por eso se quejó. Dice, no pueden ni siquiera velar por una hora por mí. Y esto es lo que estamos haciendo acá. El Señor nos pide: velemos por las almas, intercedamos por las almas, porque eso es lo que quería Jesús que estas almas hicieran, que estos apóstoles hicieran con él, para rescatar más almas de esa copa que él no se quería tomar, que eran todas esas almas que se iban a condenar antes de su regreso, durante todo este periodo tan largo de la economía, la salvación antes de su regreso, millones de almas en peligro, y él las podía ver todas y por eso sudaba sangre. Entonces entendemos lo que es la intercesión. Por eso nosotros como católicos sabemos que cuando vamos a la adoración al Santísimo, si nosotros ofrecemos esos espacios de adoración al Santísimo por las almas del purgatorio, es increíble todo lo que se puede hacer durante la adoración y todo lo que el Señor logrará hacer por las almas, solo porque nosotros estamos ahí de testigos, intercesores. Ahora, es muy importante tener en cuenta en esto algo que es relevante completamente, y es nosotros, para lograr ser unos verdaderos intercesores de las almas, necesitamos estar en gracia de Dios. Este lenguaje que estamos utilizando para comunicarnos sobre el purgatorio es un lenguaje del pueblo de Dios.
porque la demás gente no cree en esto ni lo entiende. Miren ustedes que ni siquiera cristianos de las sectas entienden o creen lo que estamos hablando. Sin embargo, la responsabilidad nuestra para asegurarnos que todo lo que hacemos, de las obras del bien que hacemos y nuestras buenas intenciones del corazón, dependen también de nuestra fidelidad a Dios. Dependen de nuestro estado de gracia. ¿Quiere ayudar las almas de purgatorio? Pues también ayúdese usted convirtiendo su corazón. Porque es muy fácil vivir una experiencia meramente religiosa y practicar nuestra fe católica, pero teniendo un pie puesto en el mundo, comprometido con las cosas del mundo y no siendo fiel a Dios en todo. Es muy fácil, pero entonces esto nos disminuye como intercesores, al mismo tiempo que también disminuye nuestra relación con Dios y por lo tanto nos pone en peligro no solamente de terminar en el purgatorio, sino de pronto hasta de condenarnos. Y por eso es que es tan importante que durante este congreso en el cual estamos reflexionando sobre un dogma y queremos también hacer hincapié en esto. Cuando mencionamos la palabra dogma, queremos decir que es algo que tenemos que creer como católicos. Si usted no cree en un dogma de la Iglesia Católica, ya no es católico. Usted está en contra de un dogma, usted está cometiendo una herejía. Usted ya no es católico. Miren ustedes que hoy es común encontrar sacerdotes, incluso de alta jerarquía, obispos, y todavía más altos, que niegan la existencia del infierno, la existencia de Satanás, la existencia del purgatorio. Hace poco, con asombro, viví una experiencia que seguramente muchos de ustedes vivieron, y es que un miércoles de audiencia pública del Santo Padre Francisco, él habló del diablo y del infierno y del pecado, y habló el peligro tan grande que era no estar conscientes de la existencia del diablo y la existencia del infierno. Y al otro día, públicamente en Roma, el provincial mundial de la orden de los jesuitas, que es la misma orden del Papa Francisco, declaró públicamente que no existía el infierno. Así, ustedes se pueden imaginar este cura hereje siendo la cabeza de los jesuitas del mundo entero, negando y contradiciendo al Santo Padre Francisco, prácticamente burlándose de él. Ustedes saben que esto no es para juzgar a ese cura, sino para que todos nosotros oremos por él y por esa comunidad que tiene tantos problemas de herejías, tiene tanta gente hereje en ella y también tanta gente santa, porque conozco mucho jesuita santo que debe sufrir mucho por los errores que hay en su comunidad, como los hay en muchas otras comunidades de la iglesia, porque no se trata de señalar la comunidad de los jesuitas, que pues obviamente tiene muchos problemas teológicos confusos que vienen desde Telar de Chardán, Anthony de Melo, que se perdieron, que eran gente brillante, muy sabios, pero perdieron el norte de Dios durante su vida y dejaron unas herejías terribles, como también dejaron enseñanzas muy valiosas, pero ya con esos antecedentes, pues uno tiene que cuidarse mejor de no leerlos, de no buscarlos ni estudiarlos, a no ser de que uno sea un jesuita y es parte de su formación. Pero hay que tener en cuenta también esto, porque un dogma es algo que tenemos que creer como católicos, o podemos decir, si yo no creo en un dogma de la iglesia, pues no soy católico. Porque también es un dogma que el infierno existe. También es un dogma que la Virgen fue concebida sin mancha, sin pecado. También es un dogma que la Virgen fue asunta al cielo. Todo esto es un dogma.
tenemos que creerlo. ¿Y cuántos sacerdotes mismos católicos discuten la virginidad de María? Muchos dicen que no es virgen, así como lo dicen las sectas que, como no tienen esos cristianos el discernimiento del Espíritu Santo para leer la Biblia, creen que como la Biblia dice, los hermanos de Jesús están allí buscándote. Ellos creen que son hermanos de sangre, como hijos de la misma madre, cuando en el judaísmo eran tribus y todos los que pertenecían a la misma tribu se consideraban hermanos, y en realidad eran primos para lo que nosotros conocemos como árbol genealógico, pero en el judaísmo todos los de la misma tribu eran hermanos. Por eso se hablaba de los hermanos de Jesús, pues no eran hermanos de la misma, hijos de la misma madre, pero la ignorancia de leer las escrituras sin tener conocimiento y unción del Espíritu Santo los lleva a pensar que la Virgen no era virgen porque tuvo más hijos. Entonces, todos estos errores teológicos tan graves existen a través del tiempo, no solamente en el cristianismo, sino también en el judaísmo. Ustedes se dan cuenta que los saduceos, una tribu judía, en los tiempos de Jesús, muy latentemente aparecían combatiendo la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección, no creían en la existencia de los ángeles. Y uno se pregunta, ¿cómo no pueden creer la existencia de los ángeles cuando un ángel anunció la encarnación del Mesías? Un ángel le habló a San José para que huyera a Egipto y los ángeles acompañaron al Señor en el huerto de Getsemaní. Los ángeles acompañaron al Señor en el desierto durante el ayuno, y los ángeles aparecen muchas veces en la historia sagrada, pero estos saduceos no creían que los ángeles existían y mucho menos la resurrección. Y eran judíos y leían en las mismas escrituras el Torá, pero no creían en eso. Por eso entendemos hoy las sectas cristianas corporativas, pues inventadas en Estados Unidos con cultura inglesa, porque miren lo triste de esto. La mayoría de estos cristianos de las sectas hoy no saben, los pobres, que el papa de ellos es la reina Isabel. Ellos no saben que tienen papa y viven atacando nuestro papa, y ellos no saben que el papa de ellos es la reina Isabel. La reina Isabel es el papa de todas las sectas, porque Enrique VIII se convirtió en un papa porque él creó su propia iglesia, y de ahí en adelante todos los monarcas ingleses se convirtieron en la cabeza del cristianismo, de las sectas, y por eso esta gente no tiene ni idea que la reina Isabel es su papa. Entonces, esto es lo que debemos entender de los errores que hay en el cristianismo cuando no se está sujeto a la cabeza de Pedro, a la cabeza de la iglesia, a quien Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, le dio las llaves del cielo y el poder para atar en la tierra y atar en el cielo, desatar en la tierra y desatar en el cielo. Solo lo tiene el Papa de nuestra iglesia, que es el sucesor de San Pedro. Ahora, nosotros cuando hablamos de las almas purgantes, tenemos que entender que estamos hablando de un estado espiritual, ¿no? Porque no es tangible para nosotros, no es visible, es más, no es ni siquiera comprensible desde la razón, porque la razón no nos da hasta allá, no entenderíamos. Pues la misma razón tampoco nos da para creer en el cielo o en el infierno, porque son cosas que no son tangibles ni visibles, por lo tanto, no son razonables. Pero por fe, nosotros creemos en la existencia de estos estados diferentes en el mundo espiritual, porque si no fuera por eso, ¿qué sería de nosotros? Porque entonces seríamos como plenos animalitos racionales que solo creemos en lo que vemos y en lo que sentimos, en lo que percibimos. Vivimos por los instintos, sentidos y razón, simplemente como animales racionales, pero como nosotros hemos sido bautizados y se nos ha sido dado el Espíritu Santo,
Ya no somos meras criaturas racionales, somos también seres espirituales. O sea, tenemos una unción sobrenatural. Y mientras nosotros estamos hablando de esto, el Espíritu Santo en nosotros nos está llenando de sabiduría sobre el conocimiento del misterio de lo que es el purgatorio. Nosotros entendemos lo siguiente. Por ejemplo, si yo vivo una vida como católico en la cual no me preocupo mucho de estar pendiente de mejorarme como persona todos los días, de estar seguro de que estoy superando mis vicios, por ejemplo, mis malas tendencias, mis malas inclinaciones, ¿no? Todos nosotros tenemos problemas diferentes. Hay personas que desde niños son inclinados a la violencia o a la mentira, o al odio o a la envidia, algunos pecados que estando todos en nosotros son más latentes en unas personas que en otras. Y todo eso lo debemos vigilar durante nuestra vida cristiana para irlos superando, para irlos sujetando en obediencia al Espíritu de Dios e ir mejorando como personas para que el día que partamos estemos preparados para entrar al santuario del Señor con un vestido limpio. Ustedes se han visto la palabra de Dios sobre el banquete. Cuando llega este hombre que arrojan al fuego porque llegó con un vestido sucio. Y esto se habla es en relación al pecado. ¿Cómo es que nosotros debemos prepararnos para entrar al banquete con el Cordero Divino que es Jesucristo, que es la boda del alma con su Señor, con Jesús? Preparar el corazón, muy importante. Entonces, ¿cómo se edifica un purgatorio en vida? Pues cuando uno no se preocupa por irse mejorando. Usted tiene defectos, usted y yo tenemos defectos, muchos defectos. Usted y yo tenemos tendencias a muchos pecados, inclinaciones, nos dejamos tumbar por muchas tentaciones. Usted y yo somos criaturas mortales y nosotros debemos entender nuestra fragilidad, vulnerabilidad, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra concupiscencia, que es nada menos que el pecado original en nosotros, que es una mancha que nos inclina al mal. San Pablo le dice a esa mancha: el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo, porque en mí hay una mancha que me inclina al mal. Por eso, si yo no me cuido de eso, pues puedo terminar en el purgatorio, porque estoy dejando las cosas a medias. No estoy haciendo todo perfectamente bien. Aun cuando oro, no oro bien. Todo lo hago a medio palo, como dicen, con mediocridad, con tibieza. Y todo esto es peligroso porque va llevando la vida del alma por un caminar imperfecto. Aunque no creamos, la santidad exige una alta disciplina. Volviendo a las teologías erróneas de las sectas, ellos creen que con solo decir que Jesús es el Señor y aceptar a Jesús en nuestra vida, ya nos salvamos. Ya si te mueres, sin importar el tipo de vida que viviste, te vas derechito al cielo. ¿Se pueden imaginar la herejía que eso es? Nosotros tenemos que correr la carrera y tenemos que correrla y sudarla. Eso es, todos los días tenemos que estarnos trabajando cada uno de nosotros arduamente por superar todas las cosas malas que hay en nosotros, todos los días. Cuando usted se levanta a convertirse. Cuando usted se acuesta de una carrera a la conversión y tiene que consagrarle a Dios todo lo que hizo durante el día, pedirle perdón por lo que no alcanzó a hacer bien, darle gracias por lo que logró hacer bien y pedirle su misericordia antes de cerrar los ojos, porque usted no sabe si los va a volver a abrir. Por eso es que es tan importante tener en cuenta que el Señor nos lleva a nosotros por un caminar perfectamente claro sobre la batalla espiritual a la cual estamos sujetos cada uno de nosotros.
les voy a contar un pasaje místico sobre el purgatorio. Después de que yo comencé mi vida misionera, y seguramente muchos de ustedes no conocen mi testimonio de conversión que ocurrió aquí en Colombia durante un secuestro por estos criminales de la FARC. Esto fue en el año 97 y estando en la selva, que estuve 6 meses secuestrado, tuve una experiencia mística con Dios. El Señor se me apareció en un momento en que yo creía que estaba muerto ya. Pues viví el juicio personal de mi vida y tuve una experiencia muy profunda que transformó mi vida. Yo dejé todo lo que hacía 2 años después de ser liberado del secuestro, y el Señor me mostró con claridad que tenía una misión, y es la misión que vivo hoy desde hace 21 años. Pues llevando ya 2 años de misionero, iba saliendo de Bogotá solo en un automóvil que iba a una misión a un pueblo cercano de acá. Y saliendo de la ciudad, antes de un retén que hay, de un peaje, que es donde se paga, ¿no?, para salir de la ciudad, hay un cementerio de protestantes, de evangélicos, pero yo no sabía. Eso lo supe después. Iba conduciendo más o menos rápido y de pronto vi al lado izquierdo de la carretera a una señora con un vestido largo que estaba como intentando pasarse. Y yo pensé, ojalá no se me pase ahora en este momento, que la puedo atropellar. Y se pasó a toda velocidad y pasó por el frente de mi carro hasta el punto que yo pensé que la había atropellado. Y miré por el retrovisor y la vi en el aire, flotando, mirándome a mí. Y ya supe que era un alma. Y no pensé que era una bruja, era de día y era una señora con una cara de tristeza muy grande, pero se veía que era un alma buena, y un vestido largo, y el vestido con el viento se movía. Y yo seguí muy preocupado, empecé a orar y a orar y a orar sin saber qué quería esa alma o qué quería el Señor de mí, pero oré y oré y oré. Y pasaron 2 días o 3 de la misión y regresé a Bogotá. Cuando ya se me había olvidado, cuando pasé otra vez por el mismo lugar, ya iba por el lado de donde ella salió, de la carretera, del otro lado, ya iba por ese costado. Y cuando miré, había un cementerio de evangélicos. Y vi hacia el cementerio y en ese momento regresa la imagen de esta señora. Y me di cuenta que la tristeza que había en ese cementerio por las almas y la cantidad de almas que habían purgando de ese cementerio, que nadie oraba por ellas. Y ahí comenzó la misión mía de acordarme de orar por las almas de las sectas, las almas de aquellos cristianos que fueron engañados por las sectas y que les sacaron el dogma del purgatorio del corazón, o les enseñaron que el purgatorio no existe. Y son muchos, son millones y millones y millones de cristianos de los últimos 500 años, después de los errores de Lutero y Calvino y Enrique VIII, que han sido atrapados en este error y que están allí en el purgatorio. Por eso insisto en esto, porque yo he tenido una experiencia personal con esto. Por eso es importante saber que las almas están entre nosotros. Ahora, yo no estoy diciendo que son almas errantes, sino que son almas purgantes. El purgatorio está hecho de todos los estados de desamor que vivió el alma en su vida terrenal. Y por eso cuando nosotros morimos y comparecemos ante el tribunal del Señor, inmediatamente nuestra vida está perfectamente clara ante nuestra conciencia, porque tenemos la plenitud
de una iluminación perfecta de conciencia. Y el Señor no necesita decirnos en qué estado terminó nuestra alma, porque lo podemos ver. Y vemos todos los estados imperfectos en que quedó el alma y sabemos que todo eso se tiene que remediar. Por eso mucha gente no entiende por qué se habla de que en el purgatorio se debe permanecer tanto tiempo. Pues es que hay muchos espacios vacíos de amor, o sea, de desamor, de nuestra vida. Y esto es lo importante que debemos entender. Si algo debemos lograr de este congreso es renovar nuestra relación con el dogma del purgatorio, para que lo tengamos presente y estemos trabajando en esto y estemos llenando de amor todos los espacios de nuestro día a día, de nuestro segundo a segundo, minuto a minuto, de nuestro palpitar del corazón de cada instante. Tenemos que estar pendientes, vigilantes de estar viviendo con amor en todo momento. Hay muchos sentimientos en nosotros, hay mucho resentimiento de cosas que nos han sucedido en el pasado, hay muchos miedos, vacíos, culpas, sobre todo heridas, culpas, remordimientos, ¿cierto? Que debemos solucionar en vida, porque si no solucionamos eso en vida, nos toca solucionarlo después de la muerte. Y es importante desde ahora estar trabajando en eso. Por eso la Iglesia es santa por los sacramentos que nos ofrece, porque los sacramentos son un medio de reparación, de liberación. Los sacramentos nos van sanando, nos van liberando, nos van elevando más hacia la luz desde que estamos en vida, por medio de la contrición perfecta antes de confesarnos, por medio del alimento de vida, pan de ángeles, de la Eucaristía, que fortalece nuestro espíritu y nos da la fuerza para derrotar las tentaciones y para poder vivir en paz con Dios y tener dentro de nosotros la unción sobrenatural que nos da Dios con su Santo Espíritu, que es la fuerza que nos da para liberarnos y protegernos de Satanás. Ustedes saben que para nosotros enfrentarnos al diablo tenemos que tener fuerza, tenemos que tener fe, tenemos que tener la capacidad de decir no a las tentaciones del diablo. Ustedes se dan cuenta del mundo que estamos viviendo hoy, la confusión que hay en el mundo. En este momento que estamos en este congreso, está en el fin de las elecciones para presidente en Estados Unidos y sabemos que son fuerzas del bien y el mal que están peleando, y al mismo tiempo sabemos que en todo esto hay una economía espiritual de la nación. Cada nación tiene una economía espiritual y dependiendo del estado en que se encuentre, así es la economía y el resultado que da. Por eso, ¿cuántas veces en el pasado vemos que el pueblo de Dios es entregado a un rey malo? Porque el pueblo de Dios no dio la talla para defenderse de la invasión de un ejército enemigo. Y entonces Dios no les dio la victoria. Y así sucede. Miren, en Latinoamérica tenemos varios países en manos de reyes malos. Y países católicos, y en esos países hay gente muy buena, hay un pueblo de Dios de oración, de rodillas, un pueblo sacrificado, y sin embargo la masa de gente infiel, la masa de gente enemiga de Dios es tan grande que tumba la economía de esa nación y de pronto cae en manos de reyes malos. Todo esto es una batalla espiritual y debemos estar conscientes de que la batalla espiritual es una realidad. Miren ustedes nada más los acontecimientos del mundo de hoy, en este momento, con esta pandemia que vivimos, y se darán cuenta lo que es batalla espiritual. Este es un momento más que nunca para prepararnos con la conciencia de estos dogmas del purgatorio, del infierno y del cielo, ¿cierto? Estos novísimos de muerte, juicio, infierno, purgatorio, cielo. Es importante que nosotros meditemos en ellos. Tome su catecismo,
de la Iglesia Católica. Léalo y váyase a los novísimos y mire con cuidado todas estas verdades y relaciónese con ellas. Colóquese ahí y descubra dónde está, qué está haciendo con su vida. Es muy importante hacer eso. Y no se necesita ser un teólogo, no se necesita ser un experto en ciencias religiosas, no se necesita ser el gran ungido, ¿no? Basta con ser un buen católico fiel a Dios y tendrá la luz y el discernimiento para saber qué hacer con su corazón. Usted sabe lo que tiene que cambiar. Usted lo sabe. Usted sabe dónde están sus defectos, sus abismos. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer para no caer al purgatorio. Usted tiene, y al mismo tiempo sabe que haciendo eso y trabajando en eso, usted puede ayudar a muchas almas que pueden estar sufriendo en el purgatorio por el estado en que usted se encuentra, porque de repente muchas de las cosas que le están pasando a usted son consecuencia de los malos estados en que ellos vivieron su vida. Ustedes saben que un padre de familia, por ejemplo, que tuvo sus hijos y no les inculcó la fe, siendo católico, y no les habló de Dios ni se interesó por dejarle la fe a sus hijos, está en el purgatorio y sufre mucho y tiene que ver a sus hijos sin Dios, viviendo la vida terrenal en manos del diablo, en manos de las circunstancias del materialismo y todos estos ismos que hay en este mundo, y esa alma sufrirá mucho. Y si ese hijo o esa hija entra en una conversión y empieza a cambiar su corazón y empieza a acercarse a Dios, esa alma comienza a elevarse y a salir del purgatorio. Por eso los unos afectamos a los otros y es importante que nosotros tengamos esa conciencia. El Señor quiere que nosotros sepamos eso, que tengamos conciencia plena de eso. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, desde el versículo 12. Dice: carta a la iglesia de Pérgamo. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escríbele: esto dice el que tiene la espada tajante de doble filo. Sé dónde habitas, allí donde está el trono de Satanás, que mantienes mi nombre y no has negado mi fe, ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte entre vosotros, allí donde habita Satanás. Pero tengo algo contra ti, que admites ahí a los que sostienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a seducir a los hijos de Israel para que comieran de los sacrificios idolátricos y fornicaran. También tienes tú seguidores de la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De lo contrario, iré enseguida a donde estás tú y lucharé contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, le daré también una piedrecita blanca y escrito en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Pues el Señor nos da a nosotros siempre la luz de entender cómo es de importante no practicar cosas que son abominables. Ustedes saben que vivimos en Egipto. Este mundo material es Egipto, el mismo Egipto de donde sacó Moisés al pueblo hebreo, el mundo pagano, el mundo del materialismo, el mundo de la ignominia total, de las abominaciones y la idolatría. Este es el mundo. Miren todas las prácticas que hay: el amor y la adoración al dinero, al poder, a la fama, a los placeres y a tantas doctrinas nuevas, tanta idolatría. Miren ustedes, los mismos católicos dentro de la misma iglesia católica
practican cosas raras, hay mucho cura loco, hay mucha monja loca, hay mucho laico raro, predicador, que tiene unas teologías extrañas y que viven en unos ministerios extraños, y la gente no le pone cuidado, sino que va detrás de la novelería o del beneficio de liberarse, desencadenarse, o quién sabe qué otras cosas, y entre tanto no saben que están en manos de espíritus del mal, a pesar de que lo están haciendo en nombre de Dios. Pues que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, y pues le doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes y de haber compartido este momento de reflexión. Amén. Io ti lodo, io ti lodo, io Signore